buena noche, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva. Estamos hoy pues ya empezando nuestros 12 años de servir a Guatemala, después de que el 16 de septiembre recién pasado estuvimos llegando a nuestro 11º aniversario. Es satisfactorio verdaderamente que gracias al apoyo que hemos tenido de su audición, la compañía que nos han dado durante todos estos años, pues seguimos adelante. Gracias por enviarnos sus comentarios, sus sugerencias de invitados, de temas, lo cual verdaderamente nos ha aportado muchísimo en esta labor, la cual simplemente para este programa se reduce a tratar de llevarle a usted que nos está viendo, que nos esté escuchando, pues las ideas, los criterios, los puntos de vista de distinguidos invitados, todos ellos eminentes guatemaltecos, profesionales, gente con mucha dedicación y compromiso, que verdaderamente siempre ha venido a este programa a darnos lo mejor de cada uno de ellos para que nosotros como ciudadanos formemos nuestro propio criterio. Da mucha satisfacción y mucha alegría el poder hacer esto permanentemente, y ya pues 11 años creo que son bastante importantes. Hoy tengo como invitado a un amigo especial de ustedes, de este programa, que nos ha acompañado en repetidas oportunidades porque siempre nos contribuye muy brillantemente. Es el doctor Osvaldo Mazariegos. Doctor Mazariegos, Osvaldo, qué gusto tenerte en Acción Positiva. Y para mí es un gran honor estar contigo, con ustedes, estimados teleescuchas y televidentes, porque es una manera de colaborar por el desarrollo y el engrandecimiento de este precioso país, de este lindo lugar del mundo que se llama Guatemala. Pues muchas gracias, Osvaldo. Yo sé que a lo largo de tu práctica, a lo largo de tu vida, Guatemala ha sido importantísimo en tu quehacer diario. El doctor Mazariegos es un profesional médico psiquiatra con especialidad en diferentes áreas de tan importante rama de la medicina. Un guatemalteco muy comprometido con este país. A lo largo de su vida, de su trayectoria, de su vida universitaria, pues ha dirigido programas de radio, ha dirigido incluso películas en las cuales ha participado tanto en Guatemala como en Luxemburgo, y permanentemente ha tenido una cercanía con personajes. En algunos de nuestros programas él nos habló sobre su relación con Miguel Ángel Asturias, nuestro premio Nobel, ya que él tuvo la oportunidad de ser su médico y de ser su amigo. Esto dentro de muchas cosas que hacen tan interesante la participación de Osvaldo Mazariegos acá en nuestro programa. Osvaldo, ahora que hablamos esto de que tú pues estás actualmente practicando en Luxemburgo, has vivido mucho tiempo en el otro lado del charco, como se dice así coloquialmente, Guatemala hoy está viviendo un momento muy crítico, muy difícil, un momento en el cual yo diría que como país somos pacientes perfectos para acostarnos en la mesa de un psiquiatra y podernos verdaderamente examinar, evaluar. Pero estando tú a tantas millas de distancia de Guatemala, teniendo tú el conocimiento de tu patria, que yo sé que lo tienes, y esa añoranza que siempre está uno queriendo estar acá, ¿cuál es la visualización que tú como persona le das a la situación que estamos viviendo, y cuál sientes tú que es la percepción, diría yo, de la comunidad en que tú vives, de la comunidad europea, sobre lo que pasa en este querido país? Sí, yo lo siento personalmente con una gran tristeza, un gran pesar, porque casi hacemos en Europa el ridículo por la manera como se dirige el país y las cosas que pasan, acontecimientos que no deberían de ser así, actitudes que tendrían que ser diferentes y que dan una impresión de decadencia. Pero lo que sucede es que este problema no es de hoy, sino viene de hace muchos siglos. Hablábamos contigo que
ya en la época de la conquista, del descubrimiento de América por don Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492 y la venida de los españoles, que los primeros eran bandoleros, desde allí ya existía la corrupción, y antes seguramente, ¿no? De diferentes maneras, porque el rey cobraba impuestos a los verdaderos, y en la época los únicos guatemaltecos, ya cobraban impuestos. Y los que cobraban los impuestos tomaban una parte para ellos. O sea que la impresión que damos nosotros, los guatemaltecos, es mala, negativa, y, repito, hacemos un poco el ridículo. Hay que ser muy cuidadoso cuando uno habla en público, sobre todo los representantes, los altos representantes del poder. Tienen que ser muy cuidadosos y las cosas se pueden decir de diferente manera, de muy diferente manera. Interesante cuando tú mencionas y nos retrocedemos a lo largo de nuestra historia. Yo desde que me recuerdo, Guatemala ha vivido en una permanente crisis, desde que me recuerdo. Pero, por ejemplo, tú te remontas a la conquista, a la colonización. Recientemente estuvo acá con nosotros el licenciado Carlos Molina Mencos, y él hizo un paralelismo entre lo que sucedió con los que se establecieron en Norteamérica y lo que sucedió en nuestra América hispana. Por ejemplo, él señalaba, los inmigrantes que llegaron a Norteamérica quemaron sus barcos, ellos no iban a regresar, ellos todo lo que producían lo invertían en sus colonias. En el caso nuestro, desafortunadamente, lo que hizo el gobierno español en aquel momento fue saquear nuestro oro, nuestra plata, y todo esto que se producía era enviado a España. No se quedaba acá para desarrollarse. Yo creo que esa diferencia es muy importante desde un principio. Allá se dio inversión en el crecimiento local, acá éramos nada más una mina que servía para enviarla a España. Desafortunadamente, mucho de ese oro, esa plata, esas riquezas, la robaron también los piratas británicos. Exacto. Entonces, para fin práctico, ni siquiera llegaba a las arcas del rey español Carlos V o Felipe II o los reyes que estuvieran en ese momento. Pero, ¿qué piensas tú de esa diferencia? Es muy importante y grandísima, porque unos trabajaron para que el país progresase, sin olvidar que eliminaron casi completamente a los verdaderos norteamericanos, tanto en Estados Unidos de Norteamérica como en Canadá. Y aquí, trabajando al servicio del rey de España, que pudo haber sido Felipe II, se explotaba al aborigen y habían unos colaboradores al servicio de los españoles, que Severo Martínez Peláez, que hizo dos brillantes libros, La patria del criollo, uno, y el otro, Motines de indios, lo describe muy bien. Es decir, habían algunos miembros de la comunidad indígena que en lugar de defender los intereses de su pueblo y de sus compatriotas, servían los intereses de los españoles. Entonces él describe una serie de levantamientos en todas partes, Chimaltenango, Quetzaltenango, Santa Lucía Cotzumalguapa, en todas partes. Y esto precede a lo que vino más tarde, la independencia de Guatemala. Con la situación muy especial de que Gavino Gainza, siendo representante del rey, fue el primer presidente de la Guatemala independiente. Se cambió el sombrero, le dio una vueltecita. Se cambió de camisa, y todo quedó igual. Todo quedó igual. Entonces no hubo nada. Y luego otro fenómeno, da tristeza, pero es un fenómeno a nivel mundial. Esto no nos dispensa de la corrupción actual,
repito, a nivel planetario, pero sí es un fenómeno grave en todas partes. La corrupción. La corrupción, ya sea en Guatemala o en México o en Europa, en España, inclusive un poco en Luxemburgo, en Francia. El presidente Macron fue el mismo fenómeno, sucedió allá que el de aquí. Se votó a un personaje para estar en contra de otros. Macron fue elegido no porque fuese muy popular, tiene ahora del 23 al 26% de aceptación, pero fue elegido porque no querían que otros personajes como Marie Le Pen llegasen al gobierno. Eso es todo. Que Marie Le Pen es muy de derecha. Ahora, por ejemplo, cuando tú mencionas todo esto, uno, que la corrupción no es exclusiva de Guatemala. No. Dos, que desafortunadamente es repetitiva, porque también, como te mencionaba yo, desde que me recuerdo, Guatemala ha vivido en una crisis. Altos, bajos, suben, mejoran, empeoran, pero es permanente. Ahora, actualmente el enfoque, los medios, la palabra más repetida, ahora se habla mucho de las tendencias, pero corrupción es la palabra más repetida. Pero yo personalmente creo que el enfoque está equivocado, porque como médico tú, como médico yo, sabemos que la corrupción es el síntoma. Exacto. Pero no es la enfermedad. No. Y yo creo que el error se está produciendo cuando nosotros estamos enfocándonos en el síntoma, pero no estamos entrando a fondo en cómo solucionar la enfermedad primaria. Exactamente. ¿Coincidimos en ese punto? Sí, lo dijo Obama hace poco, diciendo que Trump era el síntoma. El fondo, como nosotros los médicos lo sabemos, la etiología, la causa está más abajo. Entonces, el trabajo de un político, de una persona que quiera ejercer el poder, tendría que ser así, ir al fondo, porque la corrupción es el síntoma. Pero eso es un fenómeno derivado de una serie de cosas, entre otras la ignorancia, la falta de conocimiento del país. No se les olvide el proverbio africano que dice: el pueblo que no conoce su historia la repite. Entonces, si no estamos enterados de lo que pasa en Guatemala, pues vamos a cometer y seguir cometiendo sempiternamente errores. Hay casos y ejemplos increíbles de Guatemala. Te voy a dar dos. Uno, tú sabes que el galardón máximo de Guatemala es la Orden del Quetzal. ¿Sabes quién la creó? Jorge Ubico. ¿Y saben, estimados televidentes y radioescuchas, quién fue el primero que recibió la Orden del Quetzal? Benito Mussolini. Creo que es un dato que no muchísima gente lo sabe. Casi nadie lo sabe. Benito Mussolini fue el primero que obtuvo la Orden del Quetzal. El gran dictador y fascista italiano. Lo único que tenía de bueno era que era enemigo de los mafiosos y los tenía todos controlados. Pero los norteamericanos se asociaron a Luciano, que estaba en la cárcel, y en lugar de cumplir 50 años de cárcel, cumplió 10, lo sacaron porque los mafiosos ayudaron a que los norteamericanos pudiesen invadir Italia. Creo que manejaban los puertos y entonces Luciano vino y los arregló. Pero sí, imagínate, bombardeaban los barcos que llevaban alimentación para pero imagínate, Europa. el Duce fue el primero que recibe el primero. Y otro caso curioso de Guatemala también es el del Che Guevara, porque vivió aquí mucho tiempo, ¿no? Él era asmático, es un ejemplo muy especial del poder de la mente, porque el Che Guevara era asmático y por eso no podía vivir en Buenos Aires. Entonces tenía que inyectar medicamentos, ¿no? Adrenalina 2 veces al día. Y sin embargo, cuando decidió participar en la lucha contra Batista, el asma no le importó y logró subir a la Sierra Maestra e inclusive fumar
tabaco, ¿no? Y fuerte, porque el puro es fuerte. Pero lo más importante es que aquí, cuando vino a Guatemala, donde conoció a su primera esposa, una peruana de la alta burguesía del Perú, vendía, es histórico esto, imágenes del Cristo de Esquipulas. Ese fue su primer trabajo. Genial. Y hasta sabía el poema, el himno, Bella Imagen Milagrosa. La canción. La canción que yo me recuerdo que pasaban por la casa, todos viniendo de visitar al Cristo de Esquipulas. Y eso fue lo como dice la canción, he venido de tierras lejanas. Sí. Fíjate, es curioso porque son cosas que uno no sabe, no conoce, y tendríamos que saberlas para tener un concepto de lo que es Guatemala. Ahora, por ejemplo, dentro de lo que tú mencionabas, cuando hablábamos de la corrupción y hablabas de Europa, tú dijiste, bueno, hay corrupción en Guatemala, corrupción en Europa, un poco en Luxemburgo. ¿Por qué hay menos en Luxemburgo que en el resto? Un poco porque cuando hablamos de decir, tratamos el síntoma y la enfermedad, sí. ¿Cómo se trata un poco mejor la enfermedad ahí que hace que haya menos corrupción? Porque es pequeño. Luxemburgo es 10 veces más pequeño que Belice. Entonces todo el mundo se conoce a cierto nivel. Creo que aquí también es lo mismo, el mismo fenómeno, ¿no? Pero como es pequeñito, un poquito más de 500,000 de habitantes, es más fácil el control. Pero sí hay corrupción porque también está presente la mafia y ellos no pagan impuestos y los impuestos allá son muy altos para la gente que trabaja dignamente. Hay ese fenómeno entonces que sí, hay algunos escapan en lo que se llama el mercado negro, la manera de ganar dinero sin declararlo. No bueno, es grande, pero Luxemburgo sí es un gran centro financiero, pues obviamente de los más importantes del mundo. Sí, y es el país que tiene el mayor ingreso, los salarios más importantes, ingreso per cápita, más que Suiza. Es el primer país del mundo que tiene los mejores salarios. Y sin embargo, como tú mencionas, hay un poco de corrupción, no hay tanta. Obviamente los sistemas son mejores. Pero, por ejemplo, pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Obviamente en este momento mencionas a Macron, que tiene un 27% de aceptación. De aceptación, o sea que bajó muchísimo. Mitterrand tenía 49, 50, ya. Pero bueno, jamás a este nivel. Si miramos el caso de Trump en Estados Unidos, también ha bajado tremendamente, y el caso de Guatemala no podemos ni comentarlo porque sabemos que ha bajado enormemente. Sí. Pero también por otro lado, en poco tiempo tendremos acá de nuevo un proceso electoral. Estamos condenados a repetir la historia que se ha repetido tantas veces en Guatemala de un voto en el cual, porque un presidente no llega solo, hubo una votación que lo llevó. ¿Estamos condenados a repetir la historia? No. ¿Y qué tenemos, qué medicamento tenemos que tomar para no repetirla? Tratar el fondo, no el síntoma, como los médicos, ¿no? Tengo fiebre o tengo en mi campo, tengo tristeza, no duermo, entonces hay que ir al fondo y hacer el diagnóstico. En Guatemala hay que hacer un diagnóstico de la problemática, ir al fondo. Y es de manera como se puede corregir y debe de corregirse. Y hay personas capaces, pero tenemos que descubrirlas, tenemos que orientarlas y ayudarlas. Hay gente capaz. Uno de ellos, Juan José Arévalo, presidente Dino, que dijo una cosa: cuando uno es dignatario o ocupa puestos de gran importancia, tiene que hacerlo con dignidad. Pero si eso no existe, y con conocimiento, y él la tenía muy bien de Guatemala, ¿no? No se te olvide el ejemplo de un embajador norteamericano que llegaba con un traductor para hablar con Juan José Arévalo, porque él no hablaba el castellano, y al año siguiente llegó y le dice el embajador al presidente Arévalo: ahora ya no tengo necesidad de un traductor porque hablo castellano. Y Arévalo
muy inteligentemente le contesta, yo tengo 40 años de estudiar el idioma y todavía no lo domino. Una forma muy inteligente de responder, sin agredir, exactamente como lo que pasó con Nietzsche, Federico Nietzsche, ¿no? Que una vez lo estaba entrevistando, era un filósofo brillante, el mejor, o uno de los mejores de Alemania, nació en la vieja Prusia, ¿no? Y entonces dice en un momento dado, lo que se tiene que exponer en público, si tú no lo dices con gracia, eres un pendejo. Entonces el periodista le dice, pero profesor Nietzsche, eso no se puede decir, porque es muy vulgar la palabra pendejo, es demasiado vulgar, pero la usan aquí, en México, en Argentina. Y entonces corrige la manera el brillante profesor Nietzsche y dice, bueno, diga, la pujanza intelectual de un individuo se mesura por la manera graciosa con la que en público exponga sus puntos de vista. Es lo mismo, solo que en la primera es agresiva la situación, en la otra es elegante, pero está diciendo lo mismo, que fue lo mismo que pudo haber sucedido con el señor presidente de Guatemala contra la Universidad de San Carlos de Guatemala, que tiene 350 años de existencia, ¿no? Y que ha dado brillantes médicos como tú, y que han sobresalido a todo nivel. Entonces eso, ¿no? Y pasamos salvando vidas. Entonces se pueden decir las cosas, pero de otra manera. Hay que saber escoger los términos. Esa es una parte clave, ¿verdad? Porque obviamente, pues, todos los miembros de la tricentenaria, tú también un brillante miembro, pues nos sentimos verdaderamente asombrados del tipo de expresión, porque realmente era innecesaria por un lado y totalmente incorrecta también, lo cual rechazamos profundamente. Tú mencionas al doctor Juan José Arévalo, un personaje en la vida de Guatemala que, dentro de otras cosas, ya que hablamos de corrupción, es un hombre que murió prácticamente, pudiéramos decir, incluso en la pobreza. Casi. Es decir, alguien que nunca se aprovechó de las riquezas del Estado para tener un patrimonio. Entonces estamos hablando de un hombre que llegó con el 85% del voto popular, prácticamente lo fueron a traer a la Argentina, en donde era un catedrático universitario, dejó cosas muy importantes en su periodo, en su gobierno, y al final da un ejemplo cuando no se robó nada y hubo que prácticamente ayudarlo en sus años finales. Sí, vivía en la zona 2. Pero mira también su capacidad académica, mira, era alguien que realmente lo tenía. Desafortunadamente eso no ha sido después la regla, sino que al revés, los que han llegado han sido muy deficientes. A eso voy. La persona o los personajes que tienen que representar al país, a nuestra lindísima Guatemala, tienen que tener un nivel de formación intelectual, un conocimiento para tratar el fondo, la etiología, como hacemos nosotros los médicos del país. Si no, cometeremos errores. Porque también hay que saber que la corrupción no es una cosa indispensable y que se puede corregir. Porque una persona puede vivir tranquilamente sin ser voraz. Y el problema de los políticos actuales es eso, la voracidad. No se te olvide lo que dijo el dueño de Apple antes de morir de un cáncer. En su cama de moribundo, dijo, me lamento muchísimo no haber disfrutado de la vida, no haber compartido con mis familiares y con mis amigos la vida. Y yo aconsejo que hagan eso. O sea que un ultramillonario tomó conciencia de que el dinero no es la felicidad en el mundo. Y como ejemplo, entonces te voy a dar el de Somoza, Anastasio Somoza García, que tenía un pasado tormentoso desde el punto de vista sociopático, vamos a decirlo así. Huyó de Nicaragua porque violó a una campesina, quedó embarazada
huyó a Estados Unidos, allí aprendió el inglés con algunas personas no muy bien preparadas culturalmente hablando. Al regresar se lanzó a la candidatura como presidente, ganó, y la voracidad lo hizo tomar un camino desastroso. Para terminar con Anastasio, hizo un inodoro de oro que nunca pudo utilizar, porque mientras tanto tenía un cáncer del intestino y tenía una bolsa, un ano contra natura. Hay que leer el libro, muy lindo, de Margarita está linda la mar, de Sergio Ramírez Mercado, donde cuenta la historia esta y su muerte de Somoza, que lo mató un periodista, Rigoberto López Pérez. Y para matarlo, como tenía un chaleco de antibalas, hizo como que estaba bailando la salsa o cualquiera de esas cosas donde uno se mueve mucho, se inclinó y le dio 3 balazos en los testículos. Así fue como murió. Entonces, ¿de qué le sirvió tener tanto dinero? Y entiendo que esos balazos al final le ingresaron en ese ángulo, sí, porque él también fue abatido. Sí. Y cuando desde el suelo todavía dispara, sí, porque antes le había pegado en el chaleco antibalas. Sí. Y es solamente cuando está en el ángulo, cuando ya había caído él, que es el disparo, es el que verdaderamente le produce la muerte a Somoza. Y quiero presentarte, perdona que te interrumpa, porque es interesante, me hiciste la pregunta de qué pensamos nosotros, de los guatemaltecos que vivimos en Pero sabes una cosa, Osvaldo, yo te voy a interrumpir a ti en este momento, porque desafortunadamente nuestro tiempo acá nos avanzó, pero te invito a que sigamos esta interesante plática nuestro próximo domingo. Perfecto. Porque el tema que estás a punto de tocar, yo diría que es verdaderamente fundamental. Así que hoy, por esta noche, nos vamos a tener que ir. Pero a la vez que le agradecemos a ustedes el hecho que nos hayan acompañado el día de hoy, los invitamos desde ya a que el próximo domingo nos acompañen a la segunda parte de este programa con el doctor Mazariegos. Lo que he encontrado cuando he tenido la oportunidad de entrevistar al doctor Mazariegos es que se vuelve tan interesante la temática que, siendo nuestro tiempo corto, siempre nos movemos al siguiente domingo. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos el otro domingo con más acción positiva y con nuestro invitado, el doctor Osvaldo Mazariegos. Muy buenas noches, muchas gracias.